El día de hoy presentaremos un tema de consulta frecuente en el consultorio. Como sabemos, la alopecia puede ser subestimada y catalogada como un problema estético únicamente, sin tener en cuenta que tiene alto impacto de calidad en la vida de los pacientes. Se asocia a causas autoinmunes, como tocaremos el día de hoy en nuestra sesión, y tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Espinosa Rosales, que es que siempre colabora con nosotros en la sociedad. Agradecemos mucho que estés con nosotros, Francisco. El doctor es pediatra especialista en inmunología clínica, presidente de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias, AC, director del Centro de Inmunología y Alergia de Pediatría del Hospital Ángeles Lomas, es expresidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, Compedia, y de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, la CID. El tema que nos atañe hoy es causas inmunológicas de alopecia. Bienvenido, Francisco, muchas gracias y bienvenidos a todos. Sí, doctor, gracias. Gracias, perdón la tardanza. Buenas tardes y mil gracias, Pati, por la invitación. Déjenme decirles que esta idea de este tema surgió de un paciente que hace algún tiempo me hizo favor de referir la doctora Laureán, a quien ya no quiero ni confesar hace cuántos años nos conocemos y aprecio tanto. Pero bueno, algo genuino es que la alopecia es problema común en hombres y mujeres adultos, y ustedes me podrán ver que yo soy un ejemplo vivo del tema. Pero la verdad es que la alopecia es rara en niños. En niños tiene una carga, bueno, también en adultos, pero sobre todo en niños tiene una carga psicológica importante, y no solo es un problema cosmético, sino es un problema genuino médico. También algo importante es que en médicos puede ser un marcador la alopecia de enfermedad sistémica, especialmente de algunas enfermedades autoinmunes, especialmente lupus, de anemia, de algunas deficiencias nutricionales y también infección crónica. Algo muy importante es que ya sea niños o adultos, la historia clínica y la exploración física, como pasa casi en todo en medicina, son muy importantes para el diagnóstico diferencial, especialmente el tiempo de evolución, causas de estrés reciente, la ingesta o no de medicamentos, el tipo de cuidado que tiene ese niño, la historia familiar o no de alopecia, y las clasificamos en dos grandes grupos, las alopecias cicatrizales y las no cicatrizales, y básicamente en niños la enorme mayoría son no cicatrizales. Y quiero empezar por recordar un poco cómo es la anatomía de nuestro cuero cabelludo. ¿Ustedes se acuerdan? El cuero cabelludo pues es una continuación de la piel normal, donde simplemente tenemos mucho más expresión de folículos pilosos, donde tenemos en la capa de abajo una capa de tejido adiposo. Tenemos, por supuesto, una gran irrigación arterial, venosa, y también una gran inervación y terminaciones nerviosas que tanto motoras como sensitivas. Tenemos en cada folículo piloso tenemos una estructura que vamos a ver a continuación, que ustedes ven aquí, que está siempre con un folículo que está acompañado de una glándula sebácea, que además está adherido a un músculo que cuando decimos tenemos la piel chiquita es porque estos músculos se activan, y tenemos unas progenitoras o células progenitoras que nos duran para toda la vida, y que son los que generan que podamos renovar nuestro cabello y que tengamos este ciclo de producción de cabello que nos dura más o menos de 2 a 6 años, en los que tenemos alopecia androgénica como su servidor. Este ciclo se altera, pero en general esto funciona más o menos así: se renueva nuestro cabello cada 2 a 6 años, y tenemos una fase que llamamos anagénica, donde el cabello crece, donde se le da mantenimiento y nutrición gracias a las glándulas sebáceas,
y además donde la microbiota, como lo vamos a ver más adelante, tiene un papel muy importante. Cuando pasan este tiempo de 2 a 6 años, pasamos una fase donde renovamos el cabello, una fase que se llama catágena, donde se empieza a atrofiar este folículo piloso para finalmente llegar a lo que llamamos la fase telógena o de reposo, donde se contrae, se empequeñece este folículo piloso para que pasemos a la próxima fase de anagénesis, donde se va a caer el pelo viejo, se va a caer ese cabello que vamos a renovar y va a empezar nuestra próxima proliferación de un nuevo cabello que se va a empezar a formar. Habitualmente tenemos en esta fase telógena, en esta fase donde se nos cae el cabello, más o menos alrededor del 10% de nuestro pelo o de nuestro cabello se renueva todo el tiempo. Y algo muy importante, y por eso el tema es importante desde el punto de vista inmunológico, es que como pasa en la piel, también en el cuero cabelludo, es un tejido ricamente inmunológico y en los últimos años se ha habido todo un desarrollo de lo que conocemos como inmunología de la piel y del folículo piloso. Y ustedes pueden ver cómo esta es la epidermis, esta es la dermis. Ustedes pueden ver cómo tenemos aquí cómo nace el folículo piloso a partir de la dermis, muy en contacto con la microcirculación para darle nutrimentos. Ustedes pueden ver cómo tenemos una gran cantidad de macrófagos, de células dendríticas, de células T, de células TCD4, de células TCD4 con patrón regulador, la que expresan FOXP3. Y ustedes pueden ver cómo también tenemos células T citotóxicas, especialmente en las partes más superficiales para responder ante infecciones virales. Y cómo ustedes pueden ver todas estas células dendríticas en la unión entre la dermis y la epidermis, que son muy importantes para cuando hay señales de daño tomar muestras de los agresores. De manera natural, nosotros renovamos el cabello con este círculo que habíamos visto en la diapositiva, hace 2 diapositivas, con esta fase, perdón, anagénica primero y luego catagénica y luego telogénica, donde se nos cae el cabello y vamos a pasar a renovar y a producir un nuevo cabello. Y sabemos hoy día que esto está modulado por la respuesta inmune, sobre todo por la presencia de células T reguladoras que van a inducir la producción de citocinas, que van a facilitar que las células progenitoras del folículo piloso, por eso estas son las iniciales, son stem cells del folículo piloso, estén renovándose y estén produciendo nuevo cabello. Y esto tiene una importancia trascendental, la microbiota que tenemos en la dermis y en la epidermis. Y por supuesto, las células del sistema inmune, macrófagos, células dendríticas y las posibles señales de inflamación o no inflamación. En términos generales, cuando estamos en un estado de homeostasis, un estado normal, este ciclo, como ya les decía, dura más o menos 2 a 6 años, donde nuestro cabello se está renovando continuamente y este folículo piloso se va a perder o va a tirar este cabello después de su ciclo vital para producir uno nuevo. Sin embargo, sabemos que podemos, por ejemplo, tener heridas. Por ejemplo, esto es una herida cortante. Ustedes pueden ver cómo la herida cortante estimula la producción de citocinas proinflamatorias por los macrófagos tisulares que nos van a ayudar a reparar esta herida, que nos van a ayudar a mejorar la circulación en este lugar y van a acelerar la producción del nuevo cabello, no solamente de reparación de la herida, sino de reparación y producción de nuevo cabello. También sabemos, y esto pasa muy frecuentemente en ciertas personas que se depilan, que a la hora de que arrancamos un cabello por depilación, también inducimos señales al sistema inmunológico que van a hacer que se generen citocinas y miocinas
que van a estimular la renovación y la fase anágena de, perdónenme, qué horror, la fase anágena para la producción de nuevo cabello. Y por eso, ahora que estaba preparando esta clase, me acordé de mi abuela, que siempre decía que mientras más se depilaba, más pronto le salían nuevos vellos donde no quería tenerlos. Y esto es porque básicamente la depilación induce esta señal por parte de las células del sistema inmune innato, con la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la activación de células T reguladoras que van a inducir que este folículo se active y produzca rápidamente un nuevo cabello o un nuevo vello. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una herida que atraviesa toda la piel? Nos pasa que también esto, las señales de reparación tisular mandan señales a las células del sistema inmune, tanto innato, macrófagos, células dendríticas, como a fibroblastos, como a las células T gamma delta, para que se produzcan citocinas que van a inducir que los fibroblastos vírgenes puedan ser reprogramados y migrar hacia la unión entre la dermis y la epidermis para formar nuevos folículos, formar nuevas células progenitoras, es decir, que se desdiferencien. Los fibroblastos se pueden desdiferenciar, es decir, regresarse a convertirse en células progenitoras capaces de formar un nuevo folículo piloso, y por eso es que meses después de que tuvimos una herida que atravesó toda la piel, podemos tener el crecimiento del nuevo cabello, del nuevo vello, en estas zonas donde hubo una herida muy importante. Entonces, algo que hemos aprendido mucho es que el sistema inmune es responsable de poder renovar nuestros folículos pilosos, y que probablemente mucha de la terapia que tengamos en el futuro para evitar la calvicie androgénica como la de un servidor será la poder encontrar la manera de estimular la producción de nuevos folículos en el tejido del cuero cabelludo. Sin embargo, déjenme volver a los niños con alopecia. Cuando tenemos un niño que tiene alopecia, y una vez más vuelvo a este paciente, lo voy a presentar al final de la plática que me hizo favor de recomendarme Patti. Algo muy importante siempre que vemos un niño con alopecia es la historia clínica. Hay que preguntar si la caída del pelo o del cabello fue en forma aguda, es decir, cayó en grandes cantidades en pocos días, o fue gradual a lo largo de meses. Por ejemplo, sabemos que la alopecia areata o el fluvio telógeno ocurren la caída de manera muy rápida. En cambio, la alopecia por tracción, como lo que pasa en los niños o adolescentes que tienen tricotilomanía, ocurre lentamente, con un adelgazamiento que va siendo gradual y luego se estabiliza. Algo muy importante es que la exploración física del cuero cabelludo debe ser muy sistemática y abarcar absolutamente todo el cuero cabelludo, todas las zonas, occipital, parietal, temporal, del cuero cabelludo, e ir buscando zonas de caída para poder diferenciar si la caída del pelo es difusa o es localizada en una zona, y poder mapear, incluso tomar mapas de la zona que está con alopecia. También será muy importante identificar si hay zonas de inflamación o de descamación. De descamación nos sugiere infección, de inflamación nos sugiere algunas enfermedades inflamatorias de la piel, como puede ser la dermatitis atópica o la psoriasis. De descamación también puede sugerir problemas autoinmunes como la psoriasis. También hay algunas cosas que podemos hacer en la práctica clínica, como es este test de jalado o arranque de cabello, donde lo que hacemos es jalar un mechón de 20 a 60 cabellos y ver con cuánto nos quedamos. Y en general es normal que nos quedemos con más o menos
1 o 2 de cada 10 cabellos, que cuando hacemos esta tracción o esta prueba del arranque de cabello, y esto nos habla de que más o menos el 10 a 20% de los cabellos en todas las personas están en esta fase telógena. Por supuesto, podemos recurrir a análisis microscópico del cabello, pero esto casi siempre está nada más limitado para dermatólogos con experiencia en este campo. Por supuesto, muy importante la historia de enfermedades recientes, si ha habido fiebre, si ha habido estrés, por ejemplo, si ha habido cirugías, si ha estado recibiendo medicamentos o cambios de medicamentos, si ese niño ha tenido cambios en su vida importantes como mudanzas, como cambios de escuela, como eventos familiares importantes, por ejemplo, el divorcio de los papás o la muerte de un familiar cercano, porque muchos de estos episodios de caída o de alopecia se asocian con estrés ya sea físico o emocional. Por supuesto, también hay que buscar datos de alergia, como de dermatitis atópica, de autoinmunidad, como lupus o psoriasis, por supuesto, de algunos otros problemas nutricionales, como anemia, diabetes, y también la exposición a tóxicos, como puede ser la exposición a plomo. Déjenme empezar, probablemente la causa más común de alopecia en pediatría es la infección, la tiña capitis o la tiña de la cabeza. Y esta es muy característica, especialmente en niños entre 3 y 7 años de edad. Ustedes pueden ver cómo aquí se ve claramente este infiltrado descamativo eh, con eritema, con descamación. Esta es una paciente con una forma severa, con la formación de un querión. Estas costras que vemos especialmente son frecuentes en la población de raza negra. Algo muy importante es que, a diferencia de la raza negra, donde la prevalencia puede llegar hasta el 30%, en hispanos y blancos la tiña capitis es menos frecuente, más o menos con una prevalencia entre 1 y 5%. Existen dos diferentes especies de hongo que causa la tiña capitis o la tiña de la cabeza, que son el Trichophyton tonsuras, que es la especie exclusiva de los humanos y que se contagia entre un niño y otro, y aquella que obtenemos o que nos contagia nuestras mascotas, que generalmente es el Microsporum canis, que se transmite ya sea de gatos o perros a los seres humanos. Algo muy importante es que en estas etapas donde hay descamación, uno de los diagnósticos comunes que hay que diferenciar es la posibilidad de tener una dermatitis seborreica o de una psoriasis. El diagnóstico es relativamente fácil cuando uno raspa la lesión, cuando uno cultiva ese raspado y se ve en la tinción con hidróxido de potasio en los tricofitones que son muy característicos. El tratamiento de los niños pequeñitos puede ser hecho solamente con tratamiento tópico con shampoos a base de disulfuro de selenio o azoles, ¿no? Ketoconazol, miconazol, pero en niños arriba de los 2 años lo que se recomienda es dar un tratamiento prolongado con un antimicótico sistémico, como la grisofulvina, como la terbinafina, y en aquellos que no se pueden dar por alguna razón, la posibilidad de uso de itraconazol o fluconazol. Déjenme decirles que de la alopecia androgénica, que ya les platicaba que esa es la que yo tengo, esto afecta más o menos al 70% de los varones y a la mitad de las mujeres después de los 50 años. Sin embargo, en niños es extremadamente raro, en niños pequeños. Hoy día sabemos que que muchos genes tienen que ver con la predisposición a ser alopecia androgénica y que tienen que ver con que al final genes lo que hacen es facilitar la actividad de una enzima que es la alfa-5 reductasa, que lo que hace es pasar de testosterona a dihidrotestosterona, y cuando tenemos un aumento en esta cantidad de dihidrotestosterona, se acorta la fase anágena del cabello y el folículo se va degenerando y se va empequeñeciendo. Y tenemos este tipo de alopecia tanto en varones como en mujeres. Afortunadamente, las mujeres siempre la pérdida y el patrón de pérdida del cabello es menos aparatoso en general que lo que sucede en los hombres. Otra de las cosas comunes que causan alopecia y que es causa de atención pediátrica frecuente
es lo que llamamos efluvio telogénico o efluvio telógeno. Y esta es una forma de alopecia no cicatrizal, donde de manera simultánea, un porcentaje muy grande, que puede ser del 20 al 50% del cabello en los niños, entra en fase telógena, de tal forma que cuando nosotros hacemos esta prueba del jalón de cabello, se nos queda más o menos la mitad de los cabellos en la mano, y esto se da porque si más o menos de manera simultánea, un porcentaje, como ya les decía, del 20 al 50% de los cabellos entran en esta fase telógena. Esta enfermedad o este evento de caída de pelo, que es frecuentemente en niños, y es más frecuente todavía en mujeres, especialmente en el embarazo. Una de las cosas que más estimulan este fenómeno de fluvio telogénico es el embarazo y el parto. Pero también en niños se ve con frecuencia después de infecciones virales, después de cuadros febriles prolongados o de fiebre alta, de enfermedades sistémicas, de cirugías grandes, de algunos medicamentos, algunas deficiencias nutricionales, como deficiencias de hierro, de zinc, de ácidos grasos, o como alteraciones en la función tiroidea. Y la enorme mayoría de las veces, este es un fenómeno que se asocia a problemas más bien emocionales, en cuyo caso, o trauma quirúrgico, en cuyo caso lo que sabemos, lo que tenemos que por supuesto descartar que haya un problema nutricional, y si lo hay, dar el tratamiento dirigido al problema nutricional, que eso va a corregir automáticamente los ciclos de renovación del cabello. Y en muchas otras ocasiones solamente hay que educar a esa familia sobre, y ustedes pueden ver cómo se puede ver ahí una gran cantidad de cabello nuevo que está apareciendo. Otra de las causas comunes que vemos en niños ya un poquito más grandes es lo que conocemos como tricotilomanía. La tricotilomanía es un fenómeno más bien psicológico, psiquiátrico, una compulsión por arrancarse el cabello. Se considera un trastorno del control de los impulsos. Esto en general en los niños es un trastorno inconsciente, lo hacen mientras hacen otras actividades, mientras el niño está viendo la televisión, incluso mientras está en clase y se está arrancando el cabello en una sola del cuero cabelludo. Hay muchos niños que lo hacen inclusive durante el sueño. La incidencia más grande se da en niños que son prepuberales, entre los 9 y los 13 años, y se dispara generalmente por fenómenos emocionales, por depresión, por ansiedad, o por un evento de vida significativo, una vez más, la separación de los padres, un accidente importante, una muerte familiar importante, que genera o que dispara ese fenómeno, que generalmente se asocia a este evento de ansiedad y depresión. La prevalencia es entre el 0.6 al 4% durante toda la vida. Hoy día sabemos que algunos pacientes que tienen tricotilomanía tienen componentes genéticos y se han demostrado mutaciones en estos dos genes que tienen que ver con comportamiento compulsivo. La mayoría de las veces los pacientes que tienen tricotilomanía empiezan de manera súbita, y aquí el diagnóstico diferencial siempre está con alopecia areata y con tinea capitis. Por supuesto, aquí cuando uno se da cuenta que es un fenómeno más bien psicológico, pues el tratamiento debe estar encaminado a terapia psicológica, a psicoterapia. Cuando se diagnostica depresión o ansiedad, pues habrá que entrar el psiquiatra especialista en niños y la posibilidad de uso de antidepresivos, dependiendo, por supuesto, de la causa desencadenante. Déjenme acabar con el caso clínico que me recomendó la doctora Laureán hace algunos años, en el año 2019. Y este niño se llama Nicolás. Nicolás empezó a los 5 años y medio con un inicio súbito de alopecia, que empezó primero en la nuca. Ustedes pueden ver ahí cómo se ve claramente la zona de alopecia en la nuca. Así empezó, pero tuvo una progresión rápida de tal manera que a los pocos semanas había este otro hueco en región occipital, y más o menos en un mes estaba con una alopecia casi completa de toda la coronilla. Ustedes pueden ver aquí, hasta que llegó a esta imagen que ven, alopecia, básicamente una alopecia universal, que fue como yo lo conocí. Al interrogatorio, me llamó mucho la atención porque no había asociado ningún medicamento, ninguna infección, ninguna vacuna,
ningún evento personal o familiar emocional. Sin embargo, a la hora de interrogar con cuidado, el hermano tuvo un cuadro similar de caída de pelo en parches, pero que fue en una extensión mucho más pequeña y autolimitada, y actualmente el hermano mayor no tiene ningún tipo de problema de pelo. Por lo demás, el abuelo materno es hipertenso, pero niegan cualquier enfermedad autoinmune o cualquier otro antecedente de importancia. Y este niño es el producto de la gesta 2, un embarazo normal de término, obtenido por cesárea, no recibió lactancia materna, su desarrollo fue normal, sus vacunas completas, va a la escuela y tiene buen desempeño, hace mucho ejercicio, es un niño muy sano. Como le decía yo, no encontré al interrogatorio muy dirigido ningún evento emocional significativo. Este niño, los papás lo referían como muy sano, decían, nunca, doctores que nunca se enferma, diferente del hermano, este niño nunca se enferma, y cuando lo exploré tampoco encontré nada salvo esta alopecia universal. La había visto antes que yo una dermatóloga que le mandó clobetasol en un shampoo que se le daba a diario o que se le había prescrito diario, minoxidil tópico y prednisolona, 1 miligramo kilo día. Yo, por supuesto, que en ese momento tenía algunas nociones sobre estas causas inmunológicas de alopecia, pero nunca había visto una alopecia tan severa, y acababa yo de salir del Instituto Nacional de Pediatría hace algunos meses. Pues mejor les dije, déjenle lo que le dejó la doctora, la dermatóloga, y déjenme leer del tema. Y lo vi, esto fue en junio, lo vi en julio, el 9 de julio. Sin embargo, no había habido mayor respuesta al tratamiento con esteroide tópico y minoxidil, así es que le agregué metotrexate. Ya para entonces había revisado sobre el tema y había muchos documentos o muchos artículos publicados sobre el uso de inmunosupresores como el metotrexate, por lo cual se lo empezamos con una dosis como la que usamos en artritis reumatoide juvenil de 0.3 miligramos por kilo por semana. Y ustedes pueden ver en estas fotos son del 13 de agosto, donde empezaba a ver vello muy claramente visible en prácticamente todo el cuero cabelludo. Ahí se ve, espero que alcancen a ver cómo empieza a haber un vello muy delgadito, pero muy notorio, después del inicio de metotrexate y de mantener la prednisolona en dosis antiinflamatoria con una dosis de 0.5 miligramos kilo día. Le pedí interconsulta a mi sensei de la dermatología pediátrica, que es la doctora Carola Durán McKinster, quien estuvo de acuerdo con lo que yo había indicado, y además le recomendó el uso de tacrolimus en la concentración más alta que tenemos del tacrolimus tópico para aplicación por la noche. Yo ese día que lo vi en agosto estaba con buena tolerancia al metotrexate, con pruebas de función hepática normal, con biometría hemática normal, de tal forma que empezamos allá a descender la dosis de corticoides. Y ahí lo volví a ver en octubre, ahí donde ya tenía el tacrolimus 2 veces al día, el del trexate sábados y domingos. Estaba saliendo el pelo en parches, pero saliendo cada día más. Así que me tomé la libertad de subir un poquito la dosis de metotrexate de 0.3 a 0.4 miligramos por kilo por semana, y lo que hice fue cambiar una de las aplicaciones de tacrolimus por mometasona tópica. Ustedes pueden ver cómo ese día que vino ya se veía una salida muy clara de cabello, en parches, claro está, todavía con muchos huecos. Sin embargo, cuando lo vuelvo a ver en enero, el 28 de enero, los papás me dicen, híjole doctor, está prácticamente igual que como lo vio usted en octubre, a pesar de que estaban ellos muy aplicados con la dosis de metotrexate. Había empezado a desarrollar efectos secundarios por el metotrexate como náusea y vómito, y solamente tenía pelo normal en más o menos el 10% de la superficie del cuero cabelludo. Así que lo que decidí en ese momento es que el metotrexate no había sido una falla terapéutica el metotrexate. Volví a subir la dosis de prednisolona, y después de revisar varios documentos sobre el uso de inmunosupresores, me pareció que el micofenolato podría ser el más prometedor. Existían ya para ese momento
muchas publicaciones sobre el uso de inhibidores de JAK orales y tópicos para el uso en alopecia universal. Sin embargo, el costo de estos medicamentos era prohibitivo. Y de tal forma que empezamos con el micofenolato. Lo volví a ver en marzo del mismo año, de 2020, ya en plena pandemia, los papás estaban felices porque había una mejoría notable. Ustedes pueden ver cómo volvió a salir cabello prácticamente en todos lados. Así es que decidí, debido a que ya tenía datos de Cushing, empezar a reducir la prednisolona, optimizar la dosis de micofenolato hasta 40 miligramos por kilo por día. Y lo volví a ver en julio, donde prácticamente estaba con mejoría del 100%, con solo una pequeña zona de alopecia a nivel occipital detrás de la oreja, pero básicamente tenía pelo ya en el 100% del cuero cabelludo. Es que empezamos una vez más la dosis de reducción de prednisolona hasta suspender, dejando la dosis del micofenolato igual y haciendo mucho énfasis en que los papás aplicaran el corticoide tópico en la pequeña zona a nivel occipital que tenía todavía con alopecia. Y ustedes pueden ver cómo la fisiopatología de la alopecia areata es una fisiopatología que está muy claramente asociada con la pérdida de la tolerancia inmune que se logra gracias a las células NK en el cuero cabelludo y la inhibición de la activación de las células NK en el cuero cabelludo gracias a la expresión a moléculas del MHC no convencionales y que no activan la citotoxicidad de las células NK. Sin embargo, en los pacientes que tienen alopecia areata, este privilegio inmune se pierde, se activan las células NK que agreden al folículo piloso, que producen citocinas proinflamatorias como la interferón gamma, como el factor de necrosis tumoral, y que esta activación de las células NK de los linfocitos CD8, que son los dos que infiltran el cuero cabelludo en los pacientes con alopecia areata, es mediado básicamente por la activación de las enzimas o de estos segundos señalizadores a través del receptor de citocinas, a través del receptor que reconoce citocinas en la célula NK, en el linfocito CD8, y que es mediado por JAK sinasas. De ahí que en los últimos años haya habido una enorme cantidad de publicaciones de la inhibición de estas enzimas, de estas JAK inasas, en el tratamiento de la alopecia areata. Lo vuelvo a ver en septiembre de ese mismo año y desafortunadamente a la hora que quitamos el esteroide y los papás habían sido muy poco adheridos al tratamiento tópico, regresa en septiembre con estas 3 zonas de alopecia muy claras y muy grandes. Así que además lo vi el 24 de septiembre, por ahí del 2 de octubre los papás encontraron en el baño de Nicolás un recipiente donde Nicolás había echado todas las pastillitas de micofenolato de los últimos 2 meses, tal forma que básicamente fue un abandono de tratamiento, una falta de adherencia tanto de los papás como del niño, por lo cual en septiembre de 2020 iniciamos prednisolona. Se insiste mucho con el niño y con la familia en el apego al tratamiento con el micofenolato, con el corticoide tópico, y les indiqué en ese momento el inicio de ciclosporina en dosis de 3 miligramos por kilo por día. En noviembre de 2020 me buscan, no los vi personalmente, pero me buscan y me dicen, doctor, mi esposo lo dieron de baja del trabajo. Ustedes piensen que era noviembre de 2020, plena pandemia de COVID-19. Sin embargo, me dicen, con el inicio que usted nos dio de prednisolona y el aumento de la dosis de micofenolato, ha mejorado, y lo vuelvo a ver en febrero de 2021, una vez más, con una mejoría prácticamente del 100%. Ustedes pueden ver cómo ahí, ya en septiembre de 2021, nuevamente ya con cabello prácticamente en el 100% de la superficie, por lo cual suspendemos el corticoide oral
y una de las últimas consultas en julio de 2022 con una revisión clínica ya después de 6 meses sin uso de corticoides. Con esto termino y por supuesto me quedo con el pendiente de poder tener experiencia con el uso de inhibidores de JAK que van a empezarnos a bombardear las farmacéuticas con las indicaciones de este tipo de medicamentos inhibidores de JAK para el tratamiento de las formas graves de dermatitis atópica y para enfermedades autoinmunes del cuero cabelludo como era la alopecia areata. Poco a poco iremos haciendo experiencia. Yo hoy por hoy no lo he usado en ningún paciente, pero ustedes pueden ver cómo si el uso de tratamientos inmunosupresores puede cambiar, reprogramar el cuero cabelludo para que este niño haya podido recuperar su cabello. Estamos muy contentos. Después de esto, el año pasado lo que tuvo este paciente fue, y esta le tocó ya a Patti Laureán, fue que hizo una apendicitis, además de una apendicitis, un choque séptico y estuvo muy grave en el hospital por esta apendicitis y choque séptico, pero afortunadamente ha tenido una muy buena evolución desde el punto de vista de la alopecia autoinmune y de la alopecia areata. Con esto termino y por supuesto quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Francisco. Tenemos muchas preguntas. Te preguntan, ¿qué tan recomendado es el uso de minoxidil tomado en niños y adultos? Pues mira, minoxidil tomado no está disponible y no es eficiente. El minoxidil que sirve es el minoxidil tópico y por supuesto para lo que sirve probablemente la indicación más útil es para la alopecia androgénica para facilitar la recuperación del efluvio telogénico que pasa en mujeres posparto o en niños que han tenido algún evento traumático, alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad sistémica severa. Pero en alopecia areata, lo que se ha visto es que la enorme mayoría de los pacientes no responden o responden parcialmente y luego recaen. Ok. También preguntan, ¿la incidencia de alopecia incrementó en pediatría durante la pandemia? Sí, se ha reportado un incremento importante, sobre todo de este evento que le llamamos el fluvio telogénico, donde los niños de repente, ¡fum!, se les cae el pelo en parches enormes, pero que luego, en cuanto pasa el evento traumático, de repente vuelve a salir y uno ya los ve con el pelito chiquito, muy diferente a lo que pasa con la alopecia areata, donde se queda como totalmente sin ningún cabello en esa zona afectada por autoinmunidad. Y sí se aumentó mucho por el estrés que generó en niños y adultos la pandemia. Ok. También preguntan, ¿cuánto tiempo es ideal del uso de minoxidil como mínimo y cuánto como máximo en cuanto a tiempo? El minoxidil se puede usar, el minoxidil es muy seguro y es muy, la verdad es que se puede usar por años y especialmente en las personas que tienen alopecia androgénica, sobre todo si lo empiezan a usar a tiempo, no como yo, que yo ya no tengo futuro, aunque me ponga todo el minoxidil del mundo. La realidad es que se puede usar por tiempos muy largos sin ningún riesgo. Lo que hace es engañar a esta enzima alfa-5 reductasa y eso hace que una vez más se vuelvan a recuperar los folículos pilosos. Sin embargo, es dependiente de su uso. El minoxidil no induce remisión, es decir, una vez que tú dejas de ponerte minoxidil, las personas que les funciona bien, si lo suspenden, tienen que saber que van a volver a tener alopecia a las pocas semanas después de haber suspendido el uso del minoxidil. Ok. También preguntan del metotrexate si lo diste tópico, pero pues no, es tomado, ¿no? No, fue oral. Se puede Tomado. usar oral o parenteral, pero en este caso lo usamos oral. Oral. Y desafortunadamente no fue suficiente, ¿no? Yo creo que ahí cuando sí jaló, cuando estaba con el metotrexate, era más por el esteroide sistémico que por el metotrexate. Exacto. Te preguntan, ¿cuál es el esteroide que mejor resultado has tenido en tu experiencia con alopecia? ¿Cuál fue qué, perdón? El esteroide que mejor Con la resultado alopecia, has tenido.
alopecia areata, el esteroide tópico que mejor funciona es el clobetasol, que es de los más potentes que podemos utilizar en cuero cabelludo. Sin embargo, la verdad es que generalmente si es una alopecia areata importante que afecta una superficie amplia del cuero cabelludo, acaba siendo más eficiente usar el esteroide sistémico por vía oral, prednisolona en dosis de 1 miligramo kilo día. Ok. Preguntan aquí, en una alopecia universal de más de 4 años de evolución, visto por dermatólogos, manejado con esteroide, con minoxidil, hasta fototerapia, ¿es recomendable el metrotexate? No. No, en todo caso ahí yo lo que utilizaría, después de 4 años de evolución, es muy probable que muchos de esos folículos pilosos ya no tengan rescate. Ustedes acuérdense nada más que esos folículos pilosos y ese ciclo del que teníamos durante toda la vida hace que en general tengamos los folículos pilosos con los que nacemos durante toda nuestra vida, pero cuando empiezan a degenerarse, como en mi caso, ya ahorita la enorme mayoría no son rescatables. Por tanto, el uso de fármacos inmunosupresores tiene mucho más riesgo que beneficio. En todo caso, el uso de inhibidores de JAK pudiera tener un efecto, y si después del uso de inhibidores de JAK por unos meses se ve que hay rescate de folículos pilosos, ahí se puede considerar el uso de inmunosupresores, que la ventaja con el uso de inmunosupresores es que eso sí pueden acabar con las clonas autoinmunes, ¿no? Es decir, sí pueden matar a las clonas de linfocitos autorreactivos y lograr una remisión prolongada. Los inhibidores de JAK se tienen que usar por toda la vida si uno quiere mantener el cabello. Okay. A un costo elevadísimo. De hecho, antes de usar el micofenolato con este chiquito, pues por supuesto ya estaba la evidencia clara que los inhibidores de JAK eran una opción muy buena, pero se acaba de quedar sin trabajo el papá, o sea, no había forma, y la única que conseguimos fue el uso de micofenolato. Sí, preguntan también, ¿cuál sería el manejo escalonado de la alopecia areata? Bien, empezar con esteroides tópicos, después y minoxidil, o digamos el primer escalón sería minoxidil, después minoxidil y esteroides tópicos, después minoxidil y esteroides sistémicos, después minoxidil, esteroides sistémicos y agregar un inmunosupresor en dosis bajas, y finalmente los inhibidores de JAK, que son nuestra última adquisición del arsenal terapéutico para esta alopecia autoinmune. Algo importante, preguntan en qué momento un niño con alopecia debería ser derivado pues al subespecialista. Pues mira, en general quien los debe ver primero es el dermatólogo, pero ya que el dermatólogo hace un diagnóstico de alopecia areata, ahí debiéramos siempre, o dermatóloga, debiéramos siempre trabajar en colaboración, ¿no? El pediatra, la dermatóloga o dermatólogo y el inmunólogo, para buscar en cada caso cuál es el mejor tratamiento que aplique para ese niño, por la edad, por la familia, por los eventos, por la parte económica, por el seguro de gastos médicos, por todas las circunstancias y la extensión de la alopecia, y hacer una decisión colegiada, ¿no? Sí, exacto. Preguntan también, ¿alguna alteración en uñas que tuviera concomitante, pero que yo me acuerde no había ninguna alteración? No, pero es una muy buena pregunta, porque con frecuencia también estos pacientes pueden tener afectación ungueal. Ok. Hay muchos casos donde minoxidil tópico genera resequedad, por lo tanto abandono del tratamiento. ¿Qué se recomienda en esos casos? Híjole, ahí sí, la verdad, yo le preguntaría a su dermatólogo de cabecera. Vamos a invitar a la doctora Carola Sí, para que hagan una sesión en conjunto. En conjunto. Sí. Yo la También, verdad, en esa parte siempre le pregunto a la doctora. Ok. Preguntan también, ¿qué tanto afecta el uso de tinte de cabello en los niños? No, una vez más esa pregunta No lo sé tampoco. me disculpo porque no tengo idea. Esa es pregunta que un dermatólogo pediatra nos puede contestar Nos con pueda mayor contestar. precisión. Sí.
Te preguntan cuál es la forma adecuada de aplicar minoxidil. Tópico, 1 o 2 veces al día, tiene que ser dispersarlo muy bien, por supuesto, no enjuagarse el pelo en las siguientes 12 horas para que el medicamento realmente pueda absorberse y hacer su mejor efecto. Es decir, Exacto. el mejor momento es aplicarlo en la noche antes de acostar al niño. Ok. Ay, bueno, tenemos muchas preguntas. Mm, déjame ver qué otra cosa dice. Sí. ¿Qué criterios utilizaron para dar de alta al paciente? Que llevaba 6 meses sin corticoide y sin exacerbación de la alopecia. Y con eso suspendí el micofenolato y lo dejamos en vigilancia, que está hasta la fecha. Nos preguntan en cuanto al caso clínico de Nicolás que se presentó, ¿qué otras enfermedades inmunológicas podrían asociarse? Y siempre en niños de esta edad, sobre todo si hay otros datos de afección multisistémica, por supuesto la posibilidad de psoriasis, de lupus, ¿no? El lupus muchas veces en niños se empieza con alopecia, incluso con alopecia areata, y los niños con lupus que pueden empezar a veces meses o años antes de desarrollar lupus sistémico o una vasculitis sistémica, criterios de enfermedad autoinmune sistémica, empiezan con alopecia areata. Entonces siempre es bien importante el interrogatorio de ver si ha habido datos de desgaste, datos de afección articular, musculoesquelética. Por supuesto, antes de empezar cualquier tratamiento inmunológico, ver que no haya alteraciones hematológicas, renales, hepáticas, etcétera, que pasa en casi todas las enfermedades autoinmunes multisistémicas, ¿no? Sí. Nos preguntan también si hay manera de evaluar si los folículos pilosos son rescatables. Sí, eso tiene mucha experiencia los dermatólogos que se dedican a la parte cosmética y que hay gente súper académica, ¿no? Uno está siempre acostumbrado a pensar que los dermatólogos cosméticos se dedican a hacer lana, ¿no? Y a mandarte y con poca seriedad, pero hay gente muy profesional que hace biopsias, mapea todo tu cuero cabelludo y te puede dar con certeza casi absoluta cuánto es rescatable tus folículos pilosos y en base a eso proponerte, sobre todo en adultos con alopecia androgénica, proponerte un plan de rescate de tus folículos pilosos de manera muy profesional, no solamente cosmética, sino muy profesional médicamente hablando, pero eso se hace con unas microbiopsias que se hacen y que ellos lo revisan al microscopio y ven qué porcentaje de los folículos están en fase anagénica, heterogénica y el tamaño del folículo y qué tantas células, las células progenitoras del folículo se pueden teñir, se pueden cuantificar y en base a eso decirte. Entonces, sí hay gente muy pro para eso, pero hay que encontrar quien lo haga bien. Ok, Sí. gracias. Te preguntan dónde pueden leer más sobre inhibidores de JAK y si les puedes dar los nombres comerciales y las dosis. Pues si quieren me pasan un correo y yo les mando bibliografía con mucho gusto al correo si quieres o aquí al chat que tenemos con la Sociedad Mexicana de Pediatría y ustedes lo pueden distribuir. Tengo ahí un buen carpeta de artículos de revisión de uso de JAK y de inhibidores de JAK en niños, porque en adultos ya hay mucha experiencia, en niños es relativamente reciente, desde 2015, 2016 se empezaron a utilizar en niños. Ok. Y bueno, nos preguntan si hay posibilidad de recaída, como en el caso clínico de Nicolás. Sí, claro que hay, y eso es algo que hay que tener siempre en mente. Al final de cuentas es una enfermedad autoinmune, y estas enfermedades autoinmunes no tienen palabra de honor, siempre si se dan las circunstancias ambientales, ¿no? La parte genética poligénica que te predispone a autoinmunidad, esa no la puedes modificar, y si se vuelven a dar las circunstancias ambientales, hormonales, infecciosas, emocionales, porque siempre es un conjunto, lo que hace que a ti te dé una enfermedad autoinmune es por un lado tu predisposición genética, pero por otro lado una serie de eventos ambientales que a veces son infecciosos, a veces son hormonales, a veces son emocionales, o a veces una suma de todos estos que hace que se dispare la autoinmunidad, ¿no? Entonces, por supuesto,
no puede uno hablar de curación nunca en estas enfermedades, ¿no? Siempre de Sí. remisión. Sí, gracias. Y es algo como lo que pasa con la caída del cabello en COVID, ¿no? Que muchos pacientes tuvieron caída de cabello con COVID también. Sí, 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 muy parecido, también es post-infeccioso y un evento que puede tener componente también ahí en COVID inmunológico similar a lo que pasa en la alopecia areata. Señora López. Ok. Pues bueno, tenemos todavía algunas preguntas, pero algunas más son dermatológicas, entonces vamos a hacer una invitación a la doctora Carola para que nos venga también a reforzar un poquito los conocimientos dermatológicos, ¿no? Pues te agradecemos Muy mucho, bien. Francisco, tu excelente presentación y sobre todo el tiempo que te has dedicado a compartir tus conocimientos con nosotros y a los No me participantes ruegues. también. ¿Eh? Y les agradezco también a los No me ruegues. participantes el interés. Tuviste como 360 conectados, entonces pues de No, hombre, mucho muchas interés tu gracias. plática. Y pues bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Les agradezco a todos el estar con nosotros. Gracias, Francisco, como siempre. Al contrario. Bye, bye. Gracias.